Dios, te damos gracias, Señor, por esta alabanza que tuvimos, Señor, porque nos permitiste estar en familia, Dios. Damos la bienvenida del día de hoy a tu presencia, Señor, para que tú estés con nosotros. Amén. Vamos a dar primero los anuncios que siempre damos. Estamos desarrollando la oración de madrugada. La oración de madrugada son los martes y los jueves a las 5 de la mañana. Tenemos un grupo de estudio bíblico los sábados a las 3:30 p.m. Tenemos también este espacio del culto dominical a las 10:30 acá en la Fundación Transformación. Siempre lo tenemos. Nos pueden seguir por Facebook, nos pueden seguir por YouTube, Palabra Viva Medellín, así nos encuentran. Y también agradecemos y damos especial agradecimiento por lo que Dios nos permitió tener este año. Entonces, para este año, el día 29. sábado 29, vamos a tener una acción de gracias. ¿Listo? Entonces vamos dentro del WhatsApp, porque pues no quería como que se confundiera con lo de este sábado que habíamos dado, pero ya vamos a tener pues la información como para por lo menos saber quiénes van a estar y a quiénes vamos a invitar. Pueden invitar a cualquier persona, la idea es agradecer por lo que ya Dios hizo acá, ¿cierto? Desde el inicio, desde que empezamos, siempre como todo hay altibajos, pero hemos permanecido hasta acá, nos ha traído el Señor y nos ha enseñado muchas cosas, gracias a Dios, ¿cierto? Vamos a orar por los diezmos, por las ofrendas, y ahorita vamos a darle paso a la predicadora del día de hoy. Señor Jesús, te damos gracias por cada uno de los recursos que tú has puesto en nosotros, Señor. Te damos gracias porque este es el pan del mañana que tú ya nos diste hoy, Señor. Te damos gracias porque tú has sido proveedor absoluto de cada una de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a usar fielmente, fidedignamente y de manera honrosa cada uno de estos recursos, Señor. Estos recursos son para tu palabra, Señor. Estos recursos son para expandir la iglesia, Señor. Con todas nuestras debilidades, con todas nuestras cosas, pero ayúdanos a ser honrosos en cada uno de estos menesteres, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y vamos a orar por la predicadora del día de hoy, que es Paola. ¡Mami! Ven, sí, oremos por mamá. Ven. Claro. ¿Quieres orar tú? ¿No? Por favor. Bueno, Señor Jesús, te damos las gracias, Señor, por Paola, Señor, por su vida. Esperamos que ella sea trayéndonos como siempre una palabra, Señor, muy bien preparada, muy bien hecha, Señor, desde tu corazón, salida para la iglesia, Señor. Te esperamos que tú seas por medio de ella, Señor. Danos la humildad y danos el corazón para poder recibir cada una de las palabras que tienes, Señor, y dale a ella fidedignamente las palabras que tú tienes para la iglesia, Señor. Oramos por ella, Señor, oramos por una gran presencia tuya en medio de la predicación. Amén. Bueno, muchas gracias. Y los niños, la escuela dominical se va conmigo. vayan pues. Lleven la maleta de los niños que están allá. Vayan pues. ¿Está la maleta de los niños? Sí. Ok. ¿Me ayudas, David, con la maleta? Yo te llevo otra fiebre. Yo ya vi las 11. ¿Ya viste las 11? ¿La quieres llevar? Ya vio lo que le interesa. Ya vamos a pasear, ahorita nos vamos a pasear. La palabra. En cualquier cosita. Bueno, darles gracias por estar acá, Dios los Tampico, bendiga, tampico. gracias Lina María por estar acá, vamos a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un propósito y un poder y es el que nos da vida para el Espíritu, ¿sí? Entonces hoy que el Señor sea hablándonos a todos, que el Señor sea mostrándonos su verdad y que el Espíritu Santo nos muestre qué quiere para nosotros el día de hoy. Venimos, como ustedes saben, nosotros venimos estudiando lo que es Marcos y Gálatas, ¿cierto? Y nos vamos alternando cada 15 días. Vamos a continuar con Marcos. Esta es la continuación de la predicación de Camilo Morales, que él estuvo acá, vino de Bogotá, que es el hijo de Nubia Esperanza. Entonces hoy vamos a continuar. ¿Listo, Linita? Bueno, entonces vamos a ir a Marcos y hoy vamos a leer del 1, Marcos 1 y vamos a leer del 29 al 34.
Marcos es un libro muy interesante porque Marcos era el escriba de Pedro, ¿sí? Y Marcos sintetiza mucho los hechos de Jesucristo. Y nos estamos dando cuenta que en Marcos se tienen registrados muchos de los prodigios y las señales que Jesucristo hizo. Entonces uno dice, eso tiene un propósito y bueno, vamos a ver que el Señor nos muestre. Entonces dice así, Marcos 1, 21 al 34. 21 al 34. Ay, perdón, tienes toda la razón. Marcos 1, me equivoqué, del 29 al 34. Dice, ya sé por qué. Perdón. 21 al 28 fue la predicación de Camilo, pero yo quiero leerlo todo para tener el contexto. Y hoy nos compete 29 a 34, ¿sí? Entonces vamos a empezar en el 21, por eso es que quiero empezar en el 21. Dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, hablando de Jesús, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, sé que eres el Santo de Dios. Pero Jesús les reprendió, diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiendo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. 29. Al salir de la sinagoga, ¿cierto? Vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano, la levantó e inmediatamente la dejó la fiebre, y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Listo? Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy nosotros clamamos, Señor, porque tu palabra, Señor, que es la verdad, Señor, llegue a nuestro espíritu, Señor. Hoy te pido, Señor, que seas dándome tú de tu palabra, Señor, que no sean mis palabras ni mis pensamientos, Señor, sino que seas tú glorificándote, Señor, que seas tú avivando nuestro espíritu, que seas tú, Señor, hablándonos, Señor. Necesitamos mucho, Señor, conocerte. Necesitamos, Señor, que tu palabra, Señor, infunda vida en nuestro espíritu, Señor, que tanto lo anhela y que tanto lo necesita. Gracias, Señor, porque hoy tú te glorificas, Señor, en medio de nosotros, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces viene esta porción de que Jesucristo ya empieza, ¿cierto? Con su obra, con llamar a sus discípulos. Ya habíamos visto cuando el Señor llama a sus primeros 3, 4, ¿cierto? Jacobo, Juan, Andrés y Simón, 2 parejas de hermanos, ¿cierto? Y aquí están ellos en este relato, lo están acompañando. Entonces vemos cómo Jesús empieza a enseñar en dónde, en las sinagogas, ¿cierto? Todos los sábados. Y entonces lo están acompañando, y aquí resaltaba Camilo algo muy importante, y era la autoridad de Jesús, porque dice incluso la palabra que él tiene una autoridad que no es como la de los escribas, ¿cierto? Y además tiene una doctrina que tiene una autoridad que los demonios se van, que él puede expulsarlos, ¿cierto? Y para ellos eso empieza a causarles como, ¿de dónde? Si nosotros sabemos de dónde viene
Entonces es muy impactante, pero empieza a suceder algo y es que en Jesucristo se empieza a difundir su fama. Ay, echa fuera demonios. Ay, sana. Ay, tal cosa, ¿cierto? Y hoy estamos viendo que vamos a ver la sanidad de la suegra de Simón. Entonces, nosotros vemos en el versículo 29, dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Entonces, nosotros analizábamos algo y decíamos, toda esa patota que fue para la casa, ay Dios mío, ¿cómo así? Entonces, algo que tenemos que considerar y tener en cuenta es que esto era una familia judía, ¿sí? Y cuando uno va a mirar cómo eran las familias judías de la época, eran familias muy numerosas, eran familias donde existía un patriarca, ¿cierto? Que era el señor de la casa, donde las mujeres tenían un rol más de cuidar el hogar y sus hijos, ¿cierto? Pero adicionalmente que eran familias muy grandes, de tal manera que se vaya Simón, Andrés, Jacobo y Juan, no era novedoso. Eso nos muestra más bien que era una familiaridad entre toda la familia, ¿cierto? Como nosotros hoy en día que nos vamos y nos reunimos a una casa, ¿cierto? Y resulta una patota de gente, ¿cierto? Y uno dice, ve, ¿y esto por qué? Hay quienes se alegran por esto y hay quienes no, y todo es respetable, ¿cierto? Para la época, la familia judía, era normal que esto sucediera, entonces todos llegan a la casa de Simón, donde está la suegra, entonces seguramente estaban los suegros, los primos, los tíos, los abuelos, ¿cierto? Todos en esta casa. Entonces, listo. Ya nosotros vemos, dice el 30, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, o sea, estaba enferma. Tenía una afectación en su parte física. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces, cuando uno dice, ¿cómo así? Llegaron y le empezaron a hablar. Nosotros vemos esto como cuando nosotros, entre nuestra congregación, nuestra iglesia, decimos que Pepito Pérez está enfermo, que por favor oremos por él. Y empezamos a hablar entre nosotros y a compartir y a decir, bueno, vamos a orar por Lina, por Luisa, por Paulita, por Paola, por Eli, ¿cierto? Entonces esto fue como esa plegaria, como esa forma de ir a quien tocaba ir, que es Jesucristo, y decirle, mira que la suegra de Pedro está enferma, ¿cierto? Y aquí pasa algo muy novedoso y es que todo esto está pasando en un día que es el día de reposo. ¿Qué concepto tenemos nosotros del día de reposo para la época? ¿Qué recuerdan? No se podía hacer nada sino solamente orar, adorar y orar. Nadie podía trabajar, nadie podía usar a su siervo, nada. O sea, era un día de reposo. Pero vemos a un Jesús que empieza a decir, no, yo la voy a sanar. Y la sana, pues porque al final leímos que Él la va a sanar. Entonces, esto claramente genera un escozor en los judíos, en las personas que están allí, porque ¿cómo así que este está sanando cuando nosotros no podemos hacerlo? ¿Cierto? Entonces, vemos que dice, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. 31. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Entonces, cuando nosotros hacemos como un paralelo entre Mateo, Lucas y Marcos, que los tres hablan de este mismo relato, ¿cierto? Encontramos algunas diferencias. Como les digo, Marcos es muy sintetizado. Él es sencillamente, en el primer capítulo pasan un montón de sucesos. Aparece Juan el Bautista, se bautiza Jesús, es llevado al desierto, pero esos son apenas en 15 versículos. Y uno dice, todo eso que uno lee en Mateo, en Lucas, en Marcos, ¿cierto? Entonces uno va y mira por allá en esos y empieza a escuchar que la palabra de Jesús fue la que sanó, ¿sí? Que la palabra de Jesús, que estaban todos, que le hablaron de la suegra. Entonces, impresionante ver, digamos que lo que nos impacta es que Jesús rompe con la ley que luego se convierte en una tradición, ¿sí? Y no se hace nada el sábado porque es el día de reposo, el día del Señor. Entonces, vamos a ver otros ejemplos, ¿cierto? Cuando Jesús sana, porque uno dice, pero Jesús, ¿por qué estará haciendo esto? ¿Sí? ¿Por qué Jesús estará
de alguna manera como rompiendo con esas tradiciones o como uno pudiera decir que está infringiendo la ley, pero pues Él es el Señor del sábado, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Entonces vamos a ir a Lucas 6, porque uno podría pensar, no, pues es que esto es una novedad. Vamos a ver que no era tan novedad. Vamos a ir a Lucas 6 y vamos a leer del 1 al 11. Lucas 6, del 1 al 11. ¿Quién lo quiere leer? Yo paso. Un sábado, al pasar Jesús por los sembrados, sus discípulos se pusieron a arrancar unas espigas de trigo y las desgranaban para comérselas. Por eso algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacen ustedes lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les contestó, ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y tomando los panes consagrados a Dios, comió lo que solo a los sacerdotes le era permitido comer y les dio también a sus compañeros. Entonces añadió, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Amén. Sigue hasta el 11. Otro sábado entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Así que los maestros de la ley y los fariseos, buscando un motivo para acusar a Jesús, no le quitaban la vista de encima para ver si sanaría en sábado. Pero Jesús, que sabía lo que estaban pensando, le dijo al hombre de la mano paralizada, levántate y ponte frente a todos. Así que el hombre se puso de pie. Entonces Jesús dijo a los otros, voy a hacerles una pregunta. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Jesús se quedó mirando a todos los que lo rodeaban y le dijo al hombre, extiende la mano. Así lo hizo y la mano le quedó restablecida. Pero ellos se enfurecieron y comenzaron a discutir qué podrían hacer contra Jesús. Ok. Entonces mira todo lo que hizo en sábado, ¿cierto? Nosotros vemos cómo estas personas, los fariseos, se empiezan a enfurecer, ¿cierto? Porque dicen, ¿cómo así que aparece este y viene a quebrantar nuestra ley del día sábado y además haciendo lo que no es lícito, ¿sí? Pero Jesucristo los confronta. Y entonces es lo que nosotros hoy en día decimos, nosotros ya no estamos bajo la ley, nosotros estamos bajo la gracia, ¿cierto? Y aunque no es que no tengamos que cumplirla, ¿cierto? Nosotros ya no estamos en ella. Y Jesucristo de alguna manera les está mostrando eso, ¿sí? Que Él viene no a abrogar la ley, sino a cumplirla, ¿sí? Entonces vamos a ver otro ejemplo que está en Juan 5, del 1 al 10. Juan 5. ¿Por dónde? Juan 5, amor, del 1 al 10. ¿Quién quiere leer? Yo. Adelante. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de las puertas de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Hasta cuándo? Hasta el 10. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda.
Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Tremendo el corazón, ¿cierto? Tremendo el corazón. Porque es preferible que muera, como les decía, ¿qué es lícito? ¿Sí? Dar la vida o quitarla. Sanar o dejar. Y aquí dice, y aquí ellos en su dureza de su corazón, los fariseos, era como, no, este tipo lleva 38 años. Y pues pobrecito, porque no tenía quien lo empujara para poder ser sano. Eso era lo que pasaba en ese momento. Pero aparece Jesús y le dice: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Sí? Y los fariseos, en vez de sorprenderse de ver ese milagro, de ver esa sanidad, ellos aquí están apegados a la ley, a su chaval. Es chaval y hay que cumplirlo sí o sí. No es lícito llevar tu lecho. Pero nadie dijo: ve, este tipo llevaba 38 años tirado allí junto a... y ahora está con su camilla. No te es permitido. No te es permitido. Ley en el corazón. Listo. Entonces, y vamos a mirar un último que está en Juan 9, del 2 al 7. Juan 9, del 2 al 7. Voy a leer. Adelante. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto, que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto, que estoy en el mundo, no soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó diciendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Ahí está bien. Otra forma. Aquí la novedad de que él escupe, hace barro y va y lo manda a lavar. Y entonces uno dice las formas de Jesucristo de hacer sus sanidades. Pero miren el versículo 16 de esa misma porción. Porque aquí lo que estamos viendo es que Jesucristo está haciendo todas estas señales y prodigios en sábado, que es el día del reposo, que es donde está prohibido por la ley. Entonces dice, el 16 dice del mismo 9. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Entonces la dureza del corazón de los fariseos, esa forma de ser tan rígidos con la ley, de que la ley, porque pues nosotros conocemos que de los fariseos, que ellos eran implacables ante la ley, ellos no la quebrantaban. Eso, si había alguien que cumplidor de la ley en la época, eran ellos, ¿cierto? Y viene Jesús a romper con todo este esquema. Entonces claro, para ellos eso empieza a generar como: qué rabia, este tipo cómo es que viene y va a empezar a romper nuestras tradiciones y cómo va a hacer esta revolución, ¿cierto? Y Jesús sencillamente lo sigue haciendo. Entonces vamos a ir volvamos a Marcos y les voy a dar el nombre de la predicación, porque ya ahorita que vayamos entendiendo más cositas, la predicación se llama Viva las señales en el nombre de Jesús. ¿Sí? Y ya vamos a entender por qué. Viva las señales en el nombre de Jesús. Volvamos a Marcos. Aquí lo que estamos viendo es cómo Jesucristo en sábado hacía sus prodigios y señales. Listo. Entonces vamos en el 31. Bueno, sí, 31 dice: entonces él se acercó. Fue Jesús, recordemos que estamos en la casa de Simón, ¿cierto? Con la suegra que tiene fiebre. Entonces Jesús se le acercó
y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Entonces uno dice, como a veces nos han dicho a nosotros, no, toca orar, ayunar, para que usted se le quite su malestar o su enfermedad. Fíjense cómo el Señor, o sea, una sola palabra tuya bastará, ¿sí? Cómo el Señor inmediatamente la sanó, ¿cierto? Pero adicionalmente, miren la actitud de la suegra. Ella dijo, bueno, ya me sané, voy a terminar de pasar este resto de semanita acá en la cama, pues porque están ricas las cobijas. No, inmediatamente empezó a servirles, a servirles. Nos habla a nosotros, ¿cierto? Nosotros yo creo que si no hemos recibido una sanidad del Señor, pidámosle que acreciente nuestra fe, que nos permita a nosotros también poder orar y poder ver esto, porque por eso dice el título, viva las señales en el nombre de Jesús, porque también a veces uno dice, no, es que me toca ir a la iglesia el día sábado cuando es ayuno una vez al mes para que oren por mí y yo pueda ser sanada. Pues el Señor dice, no, usted mismo ore por usted, porque es que el que tiene el poder no es el pastor, no es el ungido, no es la persona que está predicando, sino el nombre de Jesús. Y es en el nombre de Jesús que nosotros oramos por sanidades y demás. Entonces bueno, me perdí. Vamos en el 31. Ah, ok. Entonces, bueno, en el 31, porque concluimos no, sino vimos varios ejemplos, ¿cierto? Entonces la palabra dice que Jesucristo es el Señor del sábado. Vamos a ir a Mateo 12, del 6 al 8. Mami, mi papá. Ven, mi amor, a tu clase, por favor, que yo estoy aquí ocupadita. Mateo 12, del 6 al 8. Mateo 12, del 6 al 8 dice lo siguiente. Lo voy a leer. Pero os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces aquí ya nosotros ya sabemos que no es que hoy es sábado, toca esperar, toca dejar que se muera, porque hoy no podemos orar por esa persona. No, lo vamos a hacer porque el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, es Señor del día del reposo. Nosotros no estamos ya en esa tradición, no estamos en esa ley, nosotros estamos bajo la gracia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos compete hacer a nosotros? Orar, clamar, ¿cierto? Y entonces uno dice, pero es que a veces uno ora y no pasa nada. Pues eso es lo que uno aparentemente puede estar viendo, ¿cierto? Entonces, perseverar en la oración y clamar por esas sanidades, para que en el nombre de Jesús seamos nosotros mismos, o sea un familiar o un amigo o alguien que nos dice en algún momento, por favor ore por mí porque me siento o afligida o tengo una enfermedad, oremos porque es el nombre de Jesús el que sana. ¿Dónde podemos nosotros ver? Porque, a ver, ¿de qué se trata? Digamos, lo que nosotros buscamos es ver qué dice la palabra respecto de este tipo de cosas. Fíjese que la porción de hoy es como que el Señor fue, sanó a la suegra y ya, ella se puso a servir. Pero uno dice, no, pero ahí debe haber un propósito, debe haber algo más para que nosotros entendamos. Entonces, miremos Santiago del 5, Santiago 5. Santiago 5. 13, Santiago 5, Luisita, sí, por favor, lo puedes leer. Ok, tranquila. Santiago 5, y vamos a leer del 13 al 15. Ya casi vamos a acabar, Lina. Lina, está muy chévere, Lina. Está después de Hebreos.
5 y vamos a leer del 13 al 15. Aquí vamos a ver qué es lo que nosotros deberíamos hacer. Bueno, dice la oración de fe. Estás en Santiago 5. Sí, Santiago 5, el 13, ¿no? Listo. Dice la oración de fe. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que canten alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésense a uno a otros sus pecados y oren uno por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Hasta ahí. Pregunta, ¿qué sana? ¿El aceite ungido? La fe. La fe en qué? En el Señor. En el Señor Jesucristo, ¿cierto? Aquí nosotros estamos viendo que lo unjan con aceite, pero ¿qué pasa muchas veces? No sé si a ustedes les ha pasado, que a nosotros nos dicen, y traje el aceite del yo no sé dónde, ungido y bendecido, y entonces sí, es ese con está este, ungido. es como el ritual del agua bendita. Sí, sí. Es con este aceite que usted realmente va a hacer que sane. Entonces no, el aceite no es el que tiene el poder, ¿cierto? El que tiene el poder es el nombre de Jesucristo. Y entonces esa oración en fe que nosotros hacemos por esa persona, ese es el que realmente la va a sanar. ¿Listo? Una pregunta. El caso de Pablo. Yo tengo un frasquito con aceite Ajá. ungido. ¿Vamos a hacer? Entonces, muchas veces yo, pues, así como te das cuenta, llego, no sé, con pum y todo cuando vea a Pablo. ¿Vamos así. a hacer? Entonces, ¿Por qué? a mí se me olvida el aceite. Sí. Yo lo único que a veces, pues que digo, Señor, 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 ¿cierto? Pero yo como que me tupo y no soy capaz de orar más allá. Ni de mi hermanita me dice, Lucy, la ungiste, buscaste el aceite, úngala. Yo digo, Señor, Señor, y pongo la alabanza. Ujú. Pero entonces, precisamente eso es lo que yo digo, Señor, tú conoces cuál es mi posición frente a mi hija Claro. sufriendo. Yo no creo, sino más bien ¿Y por qué? que si a mí se me olvidó buscar el aceite y ungirla, ¿Y por qué? yo creo que Dios conoce qué es lo que está sintiendo en su Claro, corazón. total. ¿Y por qué? Porque, o sea, es decir, fíjate que no es el aceite. Sí, Porque es como cuando uno, no sé si a ustedes les ha pasado que uno es que la sangre de Cristo me cubra. Y uno dice, pero ¿cómo así? Pues es que la sangre de Cristo tuvo un propósito, ya fue derramada, ¿cierto? Ya se hizo. Estamos de alguna manera en nuestro corazón está querer volver a la ley, querer volver a la tradición, querer a tener ¿Por qué? prácticas o rituales, porque eso es lo que nos da fe, ¿sí? Si a nosotros nos dicen, por ejemplo, yo que viví en Monserrate, es para que una petición o una sanidad se dé, usted tiene que subir a Monserrate, ya que conociste Monserrate, de rodillas y además flagelándose. Y cuando usted llegue arriba, entonces vaya al Cristo ¿Y caído. por qué? Pura ley. ¿Por qué? ¿Por qué, Luisa? Porque es que ya Jesucristo pagó. Ya Jesucristo cargó. Ahorita lo vamos a ver porque fue profetizado. Jesucristo ya cargó con nuestras enfermedades. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros y con nuestro corazón? Que a veces nos volvemos fariseos. Porque a veces decimos, tiene más poder el aceite, tiene más poder ir de rodillas a tal lugar, tiene más poder prender una vela, tiene más poder que el sacrificio de Jesucristo en la cruz. lo que pasa es que nosotros tenemos raíces de Ajá. eso, en el catolicismo. Exacto, de allá venimos. El catolicismo tiene eso, que prendas la vela, que hagas esta caminata al Cristo de la Villa, que es cerca del pueblo Ajá. donde nosotros vivimos. Cada año se va al Cristo de la Villa a pagar mandas. Exacto. Hay otro pueblo que se flagela, otro pueblo de la ¿Y costa. por Yo digo, de qué? cierta manera, eso tiene sus raíces en el catolicismo en que nacimos. Claro, pero ¿qué nos está diciendo el Señor hoy? Fíjate que Él está rompiendo con la tradición, Sí, sí. con lo que los demás traían de sus raíces, con una ley que después se convirtió en una tradición y que aunque Él ya se había presentado porque el reino de Dios se acercó,
Y cuando Él viene y dice, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cierto? A nosotros los seres humanos nos cuesta mucho desarraigar esas prácticas que teníamos por nuestra fe, porque nos decían, haga esto, haga este culto, haga este rito, únjase, báñese en agua. Pero es que la palabra de Dios dice que Jesucristo ya cargó con todas nuestras enfermedades. Jesucristo, si nosotros seguimos, por ejemplo, yendo a donde el brujo, le estamos diciendo, tiene más poder el brujo que Dios. Ay, hágase el riego de tal. No, vea, es que Pepita Pérez va para tal ciudad, país, y va a traer aceite ungido, que ese sí. Y entonces, ¿qué pasó con la sangre de Cristo derramada en la cruz? ¿Qué pasa cuando nosotros le ponemos más fe a los rituales? Estamos tomando por inmunda la sangre de Cristo. Por eso nuestra fe en quién debe estar puesta. Exacto, que mire lo que me pasó En Jesucristo. Mire lo que me pasó a mí, escúchame que Tranquila, no, tranquila. fue Betty, mi cuñada, al Vaticano. Eso hace como 8 o 10 años. Me trajo de ahí un regalo hermoso para ella. Y era un rosario bendecido por el Papa. Yo no sentí deseo de cogí, lo partí, hice un collar. Pero no porque, sino como cualquier cosa. Claro. Porque pues le quité y yo dije, pues para mí ya esto no tiene sentido, si hubiera Claro. sido en aquella época, sí, pero para ella como es católica, Gracias. como para ella es católica, ese era un gran regalo para ella. Claro. Fue después, Ramiro, a la Virgen de Guadalupe en México, mi esposa, nos trajo cantidades de estampitas y de camisetas. Yo digo, Claro. Y uno ante eso, la mejor decisión es respetar. no, yo no Porque- digo nada. Exacto, porque el que convence es el Señor, el que se muestra y el que revela, el Espíritu Santo, ¿sí? Porque yo creo que todos hemos pasado por ahí, todos hemos usado el aceitico, todos hemos tenido la matica, todos hemos puesto a San Antonio de cabeza para que haga algo. Yo creo que de ahí, porque la mayoría venimos del catolicismo, Señor. Ya bien. Entonces venimos de eso, ¿cierto? Pero gloria a Dios porque hoy nosotros, por eso la necesidad tan importante de predicar la palabra de Jesús, porque venimos de muchas costumbres, venimos de muchas predicaciones de hay que hacer, hay que pagar, o sea, Jesús no fue suficiente con el sacrificio de Cristo, entonces ahora usted, cristiano, tiene que hacer más sacrificios, y sacrificios no quiere, dice el Señor, porque Él ya dijo consumado es. Y por eso la palabra de Cristo es la que toma relevancia en nosotros, porque ya nosotros, o sea, si nosotros nos ponemos a hacer algo para completar la obra de Cristo, tomamos por inmunda su sangre. Él ya pagó, Él ya cargó, Él ya hizo todo. ¿Qué nos toca a nosotros? No creer en su palabra. Lo que Él diga, lo que Él nos diga, eso es lo que nosotros vamos a creer. Fácil es fácil, pero ¿qué es lo complicado? Nuestro corazón. Porque nuestro corazón, vamos a usar una palabra poco fuerte, es un poco morboso, y entonces si uno ve cosas, o que se movió el viento y si vio que hubo ahí una cosa, eso a nosotros nos llama la atención. Y des en cuenta que aquí lo que tiene poder es el nombre de Jesús. ¿Y por qué, por ejemplo, en esta que uno diría, pero esa porción tan chiquita, que yo qué le voy a sacar a esa porción? Está hablando de algo muy importante y es los prodigios y las señales que Jesucristo hizo. ¿Por qué? Porque esto nos va a acompañar a nosotros, los hijos de Dios, como señales de que creemos. Ahora lo vamos a leer, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa acá? Es necesario que pase. Es necesario que nosotros expulsemos un demonio. Es necesario que nosotros, creyendo, pongamos manos en los enfermos, oremos por ellos y que sanen. Es necesario que así no impongamos manos, oremos por alguien que está en otro lugar y sane. Pero imagínense que eso debería ser lo normal en nosotros los cristianos. La pregunta es, ¿está pasando? La pregunta es, ¿nosotros lo hacemos? ¿O qué estamos esperando? Que venga el ungido, al que se le hace camino de tapete rojo, porque él sí tiene el poder. Y aquí Jesucristo está diciendo que el poder lo tiene su nombre.
Entonces fíjate cómo es el corazón de nosotros. Nuestro corazón es eso, o sea, nuestro corazón está queriendo ver el show, queriendo ver las cosas, ¿sí? Pero no vamos a Él. Y eso es muy triste porque yo sé que todos acá hemos estado en una necesidad, en una aflicción, o hemos visto a alguien en un lecho de muerte y quien dice, venga, yo oro por él. No lo hacemos, ¿sí? Y el Señor habla fuertemente en esto porque nosotros decimos, tenemos tu oración. Ahorita te decía, quienes no te conozcan aún, que de mi familia que te conozcan. Nosotros anhelamos que aquí estén, que conozcan al Señor, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Pero la pregunta dura y confrontante es, ¿nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer? ¿A nosotros nos están siguiendo las Sí, señales? el me está oyendo. ¿A cuántos? Yo siempre digo, ¿cuántos demonios has sacado? ¿A cuántos enfermos has sanado? Pero uno tiene una idea que eso solamente lo puede hacer un pastor o un mega líder o un ungido o un ¿Y apóstol, eso? pero nosotros no. Y entonces lo vamos a leer porque es que el Señor dice que a quienes crean, y yo creo que aquí nosotros 5 creemos, entonces es porque el nombre de Jesucristo es el que tiene el poder, pero nosotros le acuñamos ese poder a las personas, ¿Con quién? ¿sí? Entonces, ya vimos que el Señor es el Señor del sábado, del reposo, ¿cierto? Y vimos que la sanidad de esta mujer fue inmediata. Entonces, vamos a ver otros ejemplos, porque es que uno a veces se queda uno con las experiencias personales, pero ya todo está escrito, donde hubo esas sanidades inmediatas. Y el Señor está hablando particularmente, yo creo que está hablando particularmente porque nosotros por mucho tiempo hemos anhelado las sanidades de algunos seres amados, ¿sí? Entonces mira, por ejemplo... Escúchame, yo te pregunto algo. Yo hace 3 días estuve orando con un señor que tiene cáncer de colon y Ok. está ya muy mal. Me llamaron porque le pusieron una inyección, fui y se la puse, pero yo dije, también primero, que uno, pues, rezo fuerte. Sí, Y entonces, para mí primero el sello es la salvación y luego la sanación. claro. Sobre todo pues, estoy frente a un cáncer que ya está muy avanzado. Yo le pido perdón a Dios porque yo no oro en ese momento por sanación para él, yo oro por salvación. Yo le digo, José, después que le puse la inyección, vamos a orar. Entonces hice la oración de entrega. Ya yo previamente le había hablado con la esposa y con el hijo. Entonces oramos y él sí, se sentó en la cama y oró. Pero entonces yo le digo, yo diariamente le estoy mandando a José Julián el versículo para que lo mande. Y me dijo, mándemelo a mí o no, tranquila. José Julián lo comparte conmigo. Entonces la esposa me dijo, mándemelo. Entonces yo en ese momento le pido perdón a Dios porque yo no pensé yo soy capaz de sanar, Ok, sino yo pensé fue en salvación. y que se salva. Entonces no sé si estoy haciendo bien, igual con Marión, cuando ella me dijo que el papá estaba mal, yo le mandé a ella una oracióncita. Después ella me contó algo, un testimonio bellísimo que tuvo allá. No, eso fue increíble porque el papá estaba en lecho de muerte. Lo predicó el pastor en estos días, lo contó el pastor en estos días o alguien. En uno de los estudios que Mario le había compartido, ya me acordé, fue Ella me Esperanza, mandó una cosa señora. hermosa. El señor estando en lecho de muerte, ¿sí? Él practicaba algo, no recuerdo qué. Y estando ya desahuciado, Rosa Cruces, eso. O sea, una cosa que se desdoblan para tener poder, o sea, una cosa tremenda. No sé. Y ella se paró y dijo, no, en el nombre de Jesús mi papá es para Cristo. Y que empezó a orar, y fíjate que le dieron de alta. Y ahorita está en un lugar geriátrico, pues porque no tiene con lo cuiden, pero ya estaba desahuciado, ¿sí? Y ella, ¿qué hizo? Orar por el poder de ella, por el poder de un frasquito, con todo respeto, de aceite. No, por el poder de Cristo. Y quién sabe el Señor cuánto tiempo más tenga el papá, ¿sí? Pero se levantó de ahí. Y ella se fue para Bucaramanga porque ya le habían dicho no hay nada que hacer, Sí. ¿cierto? Y el Señor se levantó. Sí, Y él- su oración poderosa, porque es en el nombre de Jesús. Pero yo le pido perdón a Dios porque cuando yo veo una persona tan enferma, ya a mí lo que me interesa es la Claro, salvación. claro. ¿Cierto? Porque yo primero oro por salvación y luego por sanación.
está bien, no te preocupes por eso. No pienso que lo voy a sanar, que soy capaz. Ok, sino- y sin embargo, uno no sabe porque es que el Señor puede hacer lo que quiera, ¿sí? Él es soberano, ¿cierto? Y Él puede hacer lo que quiera. Entonces, bueno, para ver esta forma de esas sanidades inmediatas, vamos a ir a Juan 4. Juan 4. Juan 4, 49, 52. Lo voy a leer. Aquí vamos a ver la sanidad del hijo de un oficial del rey. Dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Este hijo debería estar en una condición, pues para que el oficial diga, antes de que muera, debería estar en su lecho de muerte. Jesús le dijo, ven, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿Cierto? Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Lo mismo que le dijo Jesucristo. ¿Cierto? Dice, entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y él creyó con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue a Judea de Galilea. Fíjate que uno mira por qué los rituales, las fórmulas, el paso, el ABC, no debería ser en nuestra vida de fe un recurso. Porque aquí hemos visto las diferentes maneras que Jesús ha sanado. Jesús no hace siempre y hace lodo y entonces venga, no. Aquí en este caso no fue. A donde la suegra de Pedro fue. En este caso fue la palabra de él la que tuvo poder, ¿cierto? Y ahí mismo lo está diciendo. Y la palabra de él, ¿cierto? Fue la que dijo, él vive. Listo. Y vamos a ver otro ejemplo. Mateo 8:8, que es la sanidad del siervo del centurión. Mateo 8:8. Ya vamos a ir acabando, Linita. Yo digo eso cuando queda como media hora. ¿Se acuerdan? Y ya vamos a acabar, media hora después. Ahora sí, este es el final. Mateo 8:8. Alguien que lo lea, por favor. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criada sanará. Ok. Mi criado sanará. Y mi criado sanará. Entonces esta fue otra sanidad que él no tuvo que ir, sino que él habló su palabra. ¿Quién? Jesucristo. Yo creo que hoy es importante que quede en nuestro corazón eso, ¿sí? Que así nosotras hayamos tenido prácticas, esas prácticas nos sanan. Nosotras las usamos porque nos han enseñado así, ¿sí? Pero el Señor hoy está mostrando, ¿sí? Que el que tiene el poder es Él. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a volver a Marcos. Vamos a volver a Marcos para ir terminando. Marcos 1. Y entonces, ya vimos que se le fue la fiebre y que ella inmediatamente sirvió ¿en qué? En agradecimiento por su sanidad, ¿cierto? 32. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados. Y aquí nos hicimos una pregunta, ¿por qué cuando llegó la noche? Pues resulta que estábamos en día ¿qué? Jesús, día de reposo, estaba en el Shabbat. Y el día y se había puesto el sol, de tal manera que a las 6 empezaba el domingo. Y a esa hora, ¿por qué la suegra, estando tan enferma, no se levantó y se fue a buscar a Jesús? Porque era Shabbat. Y ella no se iba a levantar porque ella tenía que guardar reposo. Ella tenía que estar adorando y estar en su oración, ¿cierto? Pero Jesús fue el que fue a ella. Y ahora vemos que acá, cuando se pone la noche, cuando se acaba el sol, entonces le llegan todos con un montón de enfermos y un montón de endemoniados. Porque ya había pasado el sábado y había empezado el domingo. Entonces ya no era Shabbat. Ahora sí, Podían hacer todos empezaron a cargar a sus enfermos. Vámonos porque Jesucristo está allí sanando. ¿Sí?
¿sí? Allá empezaba el domingo A las 6. El día se acababa a las 6 y arrancaba el domingo. Así es como funciona este horario. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Entonces, fíjese en lo impactante, ¿cierto? Porque ellos de todas maneras cumpliendo, nadie hizo nada hasta que se terminó el Shabbat. 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Es decir, habían escuchado de él, pero se habían perdido. Los demonios eran los que se habían perdido. ¿Listo? Entonces aquí nosotros empezamos a ver la importancia de esos prodigios y de esas señales. Y esto es lo que Jesucristo hoy está hablando a nuestro corazón. Y es que estas señales nos sigan a nosotros. ¿Sí? Vamos a ir por favor a Hebreos 2, del 3 al 4. Porque tenemos que entender la importancia. ¿Qué ha pasado? No sé si a ustedes les ha pasado en su vida de fe, que cuando uno está con una persona, sea enferma o que está requiriendo algo, una sanidad o un milagro, y el Señor lo hace, eso acrecienta la fe de uno. Uno inmediatamente dice, ay, oraron y se sanó, oraron y se levantó, oraron y tal cosa, oraron y se salió el demonio, y yo lo vi, y yo vi la manifestación del demonio. Entonces vamos a ir a Hebreos 2, del 3 al 4. Voy a leer. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios, miren una razón, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. O sea, tiene que ser normal. No tiene que ser una cosa de tocó ir a la mezquita, tocó ir a una sinagoga o tocó ir a donde está el ungido para poder experimentar un milagro o una señal o un prodigio. ¿Listo? Vamos a ir allí en Hebreos, Dios está testificando con señales y prodigios. Ahora vamos a ir a Hechos 2, 22. El Hechos 2, 22. Dice Hechos 2, 22. ¿Ya checaron allí? Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces aquí nosotros vemos a quién. Pedro está dando un sermón, ¿cierto? Y sencillamente Pedro está hablando de lo que Jesús hacía, ¿cierto? Pero porque Dios es el que le está diciendo. Y se están viendo las manifestaciones de las maravillas, de los prodigios y de las señales. ¿Listo? Vamos a ir ahora a Romanos. Ese era Hechos 2:22, donde Pedro está dando testimonio de Jesús, de sus señales y sus prodigios. Y ahora vamos a ir a Romanos 15:19. Romanos 15, 19. Aquí vamos a ver a Pablo haciendo prodigios y señales y vamos a ver algo particular. Esto es 15:19. Si quieres léelo. Mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu de Dios, así que habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes hasta la región de Iliria. En efecto, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno, más bien como está escrito, los que nunca habían recibido noticia de él lo verán,
y entenderán los que no habían oído hablar de él. Ok, ya para ahí, por favor. Entonces vemos a un Pablo que empieza a hacer prodigios y señales y luego predica el Evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos dado cuenta que cuando nosotros vemos esas señales, eso nos inquieta y nos permite creer más. Entonces ahí nosotros vamos al Evangelio y empezamos a creer, ya empezamos a creer. Una particularidad, digamos, de esto que nosotros estamos viendo es la importancia de las señales y los prodigios, ¿cierto? Y yo les decía hace un momento, es que Cristo ya lo hizo todo, ¿sí? Pero ¿cómo así que Cristo ya lo dijo? Eso estaba profetizado. Entonces vamos a ir a... Profetizado es que en él se dio completo cumplimiento de lo que los profetas decían, en este caso Isaías. Vamos a ir a Isaías 53:4. Isaías 53:4. ¿Lo tienes, Dexi? Sí. Dale. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Amén. Entonces esto es con lo que nosotros tenemos que luchar cuando nos venga el aceitico, cuando nos venga, vamos a donde Pepito Pérez, que es que él hace una oración tan bonita, El padre Berrío. el Padre Berrío. Bueno, hay tantas cosas que hoy en día existen porque las personas ponemos nuestra fe es en eso, En la ¿sí? persona. En las personas, pero nuestra fe debe estar puesta en Cristo. Entonces cuando eso venga, no esas invitaciones vengan con todo respeto, uno puede decir, no, yo voy a orar en el nombre de Jesús, porque es que estaba profetizado, ya lo cumplió en la cruz y ahora yo lo que tengo que hacer es orar y que mi fe sea la que descanse en él. Mi enfermera, la enfermera de planta, pues, de Pau. No, es que yo voy al del padre Berrío. Entonces yo a veces me entristezco porque yo digo, ya a ella se le ha hablado mucho de la palabra Claro. y todo, con el contenido, nosotros, yo le mando el versículo a ella. Todavía me habla del padre Berrío, Claro. que ella, el padre Berrío hace milagros. Que El padre Dios- Berrío. Que Dios tenga misericordia, porque pues tenemos puestos los ojos donde no es. Y entonces ahora sí vamos a ir a Marcos. vas a hacer Recuerden ahora? que estamos terminando. Marcos 1 y vamos a leer del 15 al 18. Vamos a hacer spoiler con Marcos. 1 de 15. Sí, Marcos 1. Ah, ¿dónde Del se 15 al 18. Marcos 1, perdón. Ah, sí, Marcos 1. Del 15 al 18. Esperen porque estoy confundida. No es Marcos 1 del 15 al 18, no, es Marcos. Esperen, yo la busco porque la escribí mal. Es Marcos 16. Él y el martes. Marcos 16 del 15 al 18. Lo voy a leer. Y él les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No, mira, el martes. Dice el 16. Ah, El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. 17. mañana qué? Y estas señales seguirán a los que creen. Mañana qué? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Ya? Entonces, estas señales seguirán a los que creyeron. ¿Quiénes de los que estamos acá estamos creyendo? ¿Quiénes de los que estamos acá estamos creyendo? Todos. O sea que estas señales deberían seguirnos. No es para nosotros, deberían seguirnos. ¿Sí? Que si vamos, que si hay un demonio, que hay que echarlo fuera, que se tienen que ir porque es que es en el nombre de Jesús, no es en el nombre de Pablo. Entonces que se nos quite ese miedo, ese temor, esa pena, porque a veces es mera pena, timidez, que uno dice que van a pensar que la loca empezó aquí a orar y a echar fuera demonios. Pues que piensen lo que quieran, porque es lo que el Señor nos está diciendo, que estas señales seguirán a los que creen. Y uno convencido, a veces el Espíritu Santo le da a uno un empujón y uno empieza a hablar y uno dice, Dios mío, Padre, téngame porque yo qué es lo que estoy diciendo.
pero no, eso no es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay manifestaciones. Y si el Señor nos da dones y talentos, además pongámoslos al beneficio de la comunidad, de la iglesia, de los creyentes, porque no son para que nosotros, echa demonios, habla en lenguas, yo, no, es para el beneficio de los demás. Esos son, y eso es lo que nosotros hoy tenemos que llevar. Vamos a ir a Mateo 10:1. Y nos tiene que dar alegría en el corazón pensar que Él lo hizo ya todo y que nosotros solamente somos sus instrumentos. Y que qué bendiciones que el Señor nos use. Es Mateo 10:1. Solamente el 1. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Uno ante esto, uno dice, yo como he sido de tonto o de tonto. Yo corro a ver a dónde, ayuda, auxilio. Y el Señor mismo nos ha dado autoridad a nosotros para que en su nombre nosotros podamos orar y pasen las señales y los prodigios. Él dijo, esto que ustedes están viendo que yo hago, ustedes harán cosas mayores. Otra vez la pregunta incómoda, ¿las estamos viendo? Estamos haciendo cosas mayores que las que hizo Jesucristo. Jesucristo resucitaba muertos. ¿Sí? ¿Estamos nosotros dejando que las señales sigan nuestra fe o estamos guardaditos, recibiendo, llenándonos? Habiendo tanta necesidad, ¿cierto? En nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestra propia casa, nuestros propios hijos. Entonces el Señor estaba hablando. Y vamos a terminar con Hechos 5, del 12 al 16. Y aquí sí ya es para terminar. Hechos 5, 12 al 16. ¿Lo puedes leer, Texi? Con la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, que los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así los hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra creyese sobre alguno de ellos, sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo a enfermos y a atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Porque les había dado autoridad. A los apóstoles, porque ya en este caso era Exacto. Pedro. Porque uno dice, ay, ya lo hizo Jesús y entonces ya no hay nada más que hacer. No, Él dijo, cosas mayores que estas harán ustedes. Entonces creámosle al Señor. Creámosle. Y que esta palabra empiece a hacer vida en nosotros. Que no sigamos leyéndola y diciendo, ay, sí, en algún momento, ¿no? Sino que realmente nosotros empecemos a experimentar el gozo y la plenitud que da el poner al servicio del Señor nuestras manos. Úsanos. Sí, mi amor. Bueno, vamos a orar entonces para terminar. Hola, hoy vamos a enseñar lo que aprendimos en A la ver. iglesia dominical. Bueno, ¿Por qué es importante? ¿Y por qué es importante hacer algo? No, ¿cómo? ¿Por qué es importante invitar a las personas? Es importante porque podemos conocer al Señor, podemos hacer más culto, y porque Él mandó su único hijo para que muriera por nosotros. Entonces aquí estamos invitando al Espíritu a que venga. Amén. Hicimos las cartas. Qué buena enseñanza, para que traigas muchos invitados entonces a la iglesia.
Hemos de ver ese fruto. Amén. En el nombre de Jesús va a ser. Padre, amado Padre Celestial, nosotros te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra que es la verdad. Gracias, Señor, porque hoy nosotros, Señor, descansamos en ti, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra sea vivificando en nuestro espíritu, Señor. Que nosotros entendamos, Señor, que no es por nuestras fuerzas, que no es en nuestro nombre, que no somos nosotros los que debemos hacer, sino que es en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Que nosotros también entendamos que las señales, Señor, son las que van a seguir a los que creemos en tu nombre, Señor. Que es necesario, Señor, que tu palabra se cumpla en nosotros, Señor, para que llevemos mucho fruto, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Con nuestra timidez, con nuestra vergüenza, con lo que haya en nuestro corazón, Señor, nosotros te lo entregamos, Señor, y te pedimos que nos des sabiduría, valentía, Señor, que pongas palabras en nuestra boca, Señor, para que nosotros, Señor, prediquemos tu evangelio, Señor, para que nosotros prediquemos la buena nueva, Señor, y para que las señales, Señor, sigan esta palabra, Señor. Al final, Señor, eres tú quien hace la obra, Señor. Así que nosotros clamamos, Señor, porque esta palabra hoy, Señor, no regrese vacía, Señor, sino que esta palabra cumpla el propósito, Señor, y que se haga vida en nosotros, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque hemos de ver muchas señales y prodigios en tu nombre, Señor. Es en el poderoso nombre de Cristo Jesús que nosotros hemos orado. Amén y amén. Amén. Gracias, Dios te bendiga. Y hemos de verlos, señales y Amén. prodigios. En el nombre de Jesús, no en nuestro nombre.